La idea de preparar esto surge del grupo que tenemos de AMPAs y empezamos a plantearnos el poder ayudar de alguna manera. Creíamos que era muy importante no solo lo que educativamente nuestros hijos necesitan para poder seguir estudiando, pero también ayudar a las personas que realmente se están jugando su propia salud para poder cuidar a otras personas. Creíamos que era importante, empezamos a movernos por los grupos de WhatsApp, cada uno aportando todas las ideas que nos han parecido súper importantes. Se han hecho pantallas, que fue lo primero que se está entregando, que son mis compañeras de Manises, que son una pasada, están encontrando un montón de material y estamos intentando llegar un poco a todo lo que nos va surgiendo. Yo desde Alfafar lo que estoy intentando es una residencia que nos habló una compañera también y ahora estoy preparando, o sea, ayer con Maripaz, que fue una de las que nos ha ayudado un poco con los patrones y tal, aunque yo ya había hecho algunas cosillas y ahora lo que estamos intentando es, pues yo por ejemplo el día de hoy estoy intentando preparar unas cuantas mascarillas para que se le puedan acercar a una residencia de ancianos que también están muy necesitados de este material y que bueno, que no es el homologado, pero es lo que dicen muchos, más vale tener esto que no tener nada. Y bueno, pues esto un poco lo que estamos haciendo en general. Mis compañeras en Manises, también hay gente de Alacuas. O sea, ¿qué AMPAs están participando? Pues prácticamente toda la comarca. Yo soy la presidenta de la comarca Horta Sud y bueno, estoy recibiendo un montón de ayuda por parte de ellos y estoy súper contenta, no solo económicamente, sino a la hora de buscar material y de hacer un montón de cosas. Y pues nada, súper genial y espero que podamos ayudar mucho y nada.